de pensamiento y acaba con el de metodologías activas. Entonces, ahora cuando terminemos este tema, seguiremos con el tema 3, que sí que ya forma parte de la actividad número 1, que aún nos queda tiempo, creo que casi 3 semanas o algo así. Pero vaya, viene bien poder ir viendo ya toda esa parte del temario. Veo que nos habíamos quedado por aquí, por el tema de autoconcepto, ¿verdad? Y que probablemente pues habíamos comentado qué tal a todos aquellos que van accediendo. No sé si os acordaréis también, porque como llevo varios grupos, nos habíamos quedado por esta parte en la que comentábamos cómo esta teoría que comentaba Carol Dweck relacionada con el tipo de mentalidad que podemos tener hacia nosotros mismos en cuanto a la percepción que tenemos sobre nuestras capacidades de tipo cognitivas y emocionales, cómo afecta esto, de hecho, al final, a aspectos tales como, por ejemplo, el rendimiento académico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y pues creo que nos habíamos quedado por aquí, ¿verdad? Pues es un tema muy importante, por lo tanto, ahondar en la parte afectiva del alumno, potenciar aspectos como, por ejemplo, el autoconcepto, pues desde perspectivas más tangibles, algo más útil de practicarlo en el aula, como puede ser eso, el desarrollar esa mentalidad de pensamiento. Sí, pensar, bueno, tipo de mentalidad que presenta el alumno. Normalmente preferimos que tenga una mentalidad, como aquí pone, de crecimiento, que él crea que puede modificar y mejorar ese conjunto de habilidades de tipo cognitivas y emocionales. Como digo, ya no solamente para potenciarlas en sí, sino porque además, como veis, afecta también a su rendimiento académico de manera positiva. Además, en uno de sus estudios comentaba esto y que se reducía el estrés del alumno dentro del aula, algo también muy importante. No sé si a lo mejor me queréis preguntar alguna cosa. A ver, a ver. ¿Qué tal a todos aquellos que van accediendo? Y nos quedamos justamente por aquí, en esta parte del segundo proceso cognitivo interesante a explicar, que era la atención, algo muy importante a desarrollar en nuestro alumnado, esa capacidad para poderse focalizar, centrar en determinados estímulos, ¿no? Que a nosotros como profesores nos interesa que pues, se fijen concretamente en ellos, porque es como, digamos, el primer paso que es necesario para que esa información después pueda acceder a sus mentes y, bueno, pues ya se transforme en una memoria. La atención, digamos que es como esa primera puerta que debemos abrir en nuestra mente para que acceda a la información y se transforme de un aprendizaje, un conocimiento a una memoria al final. Y tenemos diferentes tipos de atención. Claro, cuando hablamos de atención, normalmente no nos paramos, ¿no?, a pensar en que, claro, existen diferentes tipos de ella. Esto es importante, ahora sí podéis retenerlo. Genial. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad, Fabián? Genial. Y el tema estaba eso, que a ver si podemos justo, pues atender a estos 5 tipos de atención, porque ahora haremos una pequeña prueba, nada, muy sencilla, es una tontería, para comprobar si reconocéis estos 5 tipos de atención en cinco diferentes situaciones que os voy a poner. Entonces, tenemos la atención focalizada, que se refiere pues a la básica, ¿no? Aquella en la que una persona es capaz de centrar su atención, centrarse básicamente, focalizarse en un estímulo concreto de un grupo de ellos. Pero no tiene que hacer mayor esfuerzo más que, bueno, pues fijarse en algo y atender a aquello, sin, como digo, sin ningún tipo de esfuerzo. Esa es la atención focalizada, cuando centro cualquiera de mis sentidos, los centro en algo concreto. Después está la atención sostenida. La atención sostenida se refiere a esto mismo que acabamos de decir, pero que se alarga en el tiempo. Podemos focalizar ese sentido en algo, pero durante segundos, normalmente, bueno, aunque no existe realmente todavía un estudio que haya especificado exactamente cuánto puede la mente focalizarse en algo,
porque hay muchos datos por ahí, pero en realidad no son muy ciertos. Hay que tener cuidado sobre exactamente el tiempo promedio que solemos ser capaces de atender. Y es que es muy variable y depende muchísimo de las circunstancias de cada uno de los estudios. Pues bueno, se refiere a eso, a la capacidad de focalizarse durante un periodo de tiempo largo en algo, ¿no? En algún estímulo concreto. Después tenemos la atención selectiva. Aquí sí que ya tenemos que esforzarnos cuando estamos focalizándonos, porque resulta que hay un conjunto de estímulos y pueden resultar eh, relevantes en general para nosotros, todos los estímulos. Pongamos que, pues bueno, estamos en el aula y resulta que nos dicen, esto va para examen, pero por otro lado resulta que un compañero dice, oye, tengo que contarte una cosa que ha ocurrido que es tremenda. Y además sucede que alguien de repente abre la puerta del aula de golpe y claro, nuestra atención se dispersa en ese momento en 3 estímulos diferentes que nos resultan igualmente relevantes. Pero si hacemos uso de nuestra atención selectiva, seremos capaces de inhibir aquellos elementos que consideramos que no nos importan en ese momento o que no nos deberían importar para centrarnos en un estímulo concretamente. Por ejemplo, lo que nos acaban de decir, que esto va para examen, si sabéis esto, aprobáis sin problema. En eso consiste la atención selectiva. Resulta que hay un conjunto de estímulos, todos están compitiendo entre sí esos estímulos porque son muy importantes, pero uno es capaz de focalizarse haciendo un esfuerzo en uno concretamente. Pero es que eso es normal, lo que dices, Viviana. De hecho, la tendencia es a que, claro, nuestra mente divague entre múltiples estímulos. Y, de hecho, la atención selectiva es algo que tristemente no solemos entrenar con frecuencia. Pocas personas lo hacen, ¿eh? Hay personas que se dedican a eso, con técnicas, ¿no? A lo mejor de focalizar atención en algo concretamente y, bueno, pues mindfulness, aunque nos haya sonado en algunos momentos como una técnica un tanto, pues a veces decían algunos, es que esto parece un poco New Age, ¿no? Como aquellas modas que existían de, pero vaya, ya se va demostrando que sí que tiene una base científica en realidad de inhibición a nivel mental de un conjunto de estímulos, de flexibilidad mental y de selección de algún estímulo concreto sobre el que nos queremos centrar. Por lo tanto, va muy dirigido, por ejemplo, a la atención selectiva. Comentabas, Fabián, lo de si va este tema para examen o solo por el comentario. No os preocupéis. Hay apartados del tema que cuando no aparezcan entre los contenidos esenciales del, del PDF, no necesariamente irán para examen, pero simplemente para que hagamos a continuación el juego, ¿de acuerdo? Ya veréis de todos modos que en la última sesión vamos a hacer un repaso de los apartados más importantes. Ahí sí que os diré, esto va para examen, esto va para examen, esto seguro, 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 ¿de acuerdo? Siempre tenemos ahí una última sesión para que podamos más o menos ver por dónde van los contenidos del examen, el tipo de examen, etcétera. Claro. Atención después de tipo alternante. Básicamente es cuando, pues bueno, nos encargamos de focalizar nuestros sentidos en algo concretamente, en alguna tarea o en algún estímulo y de repente decidimos prestar atención a otra cosa que estaba sucediendo. Y de nuevo después podemos volver a la anterior y alternar, por lo tanto, entre unos estímulos o entre unas tareas y otras, pero no a la vez, se va alternando entre esos estímulos y por lo tanto esa atención se va manejando en diferentes estímulos o tareas, no a la vez, sino que se van alternando entre sí, ¿de acuerdo? Después, aquí comenta lo de la atención dividida, existe en cierto modo, pero depende, ¿no?, de los estímulos que existan a nuestro alrededor. La atención dividida se da cuando esos estímulos no implican mucha carga mental, porque si no, no podríamos atender a la vez a varias cosas. Y de hecho, algunos autores comentan que esto de la atención dividida está muy limitada para determinado tipo de cosas muy concretas
normalmente además que tenemos muy automatizadas, pero existe, pero vaya, no, digamos que no suele existir muchísimos ejemplos de atención dividida y cada vez pues parece ser que contempla más la opción de que sea una atención alternante que se alterna tan rápido que no nos damos cuenta y parece que sea una atención dividida. Comentabas por aquí, Olima, que también es según las habilidades o capacidades, por ejemplo, la atención dividida es de los niños con dificultades de aprendizaje. Fíjate, pero además es una situación de, pues bueno, no trastorno, pero en la que se presenta cierta, ya, como que pareciese que se dispersa, ¿no? La atención en diferentes estímulos y no se consigue centrar la mente. Sí, sí, sí. Pero vaya, hablamos entonces de situaciones. ¿Qué muestra el vídeo? Creo que es que no sé qué ha sucedido, pero creo que este vídeo se ha metido aquí en medio y no, es un enlace que creo que se me ha colado. Estaría trasteando con pero no tenía intención de poner aquí un vídeo, ¿eh? Ahora que me lo has dicho, Jason, me acabo de dar cuenta sí, que es verdad que hay aquí un enlace, pero no tenía intención, de ponerlo. No le hagáis mucho caso, lo quitaré en cuanto pueda. Es sobre atención. A lo mejor me interesó en algún momento, lo dejé por aquí cerca y se ha quedado. Vale, pues bueno, bien está, si es de atención, pero no tenía intención de ponerlo. Y bueno, aquí está esa prueba, ¿no?, que os quería hacer de qué tipo de atención pensáis que se puede estar utilizando en cada una de estas 5 situaciones. Por ejemplo, aunque también hay que decir una cosa, que normalmente hacemos uso de más de una atención, de un tipo de atención frecuentemente a la vez, o digamos que a lo largo de un periodo de tiempo puede ir cambiando el tipo de atención que estamos utilizando, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor podemos decir un tipo de atención más concreto que se puede estar dando en una situación, por ejemplo, la de que pues encontremos dinero en el suelo, en la calle, y cuanto más valioso sea el billete, probablemente más habrá de ese tipo de atención. ¿Qué tipo de atención? Selectiva. Selectiva, ¿no? Bueno, resulta que, ¿recordáis que selectiva decíamos cuando existen muchos estímulos a nuestro alrededor que compiten entre sí? Entonces, en la calle, claro, a no ser que ocurra otra cosa, imaginemos que un perro que ladra cerca nuestra, ¿no? Y como que se abalanza un poco y eso también llama nuestra atención. O una persona que venga de frente y se vaya a chocar a la vez y a la vez veamos pues un billete de, pues, voy a generalizar $100, ¿no? Ahí en el suelo, de repente. Es más focalizada. Es que es tan relevante el estímulo que no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Cuando de repente vamos por la calle y vemos un billete, poco esfuerzo tenemos que hacer para centrar nuestra vista, ¿verdad? En ese estímulo. Eso es lo que lo caracteriza a la atención selectiva. De hecho, si ponemos algo muy relevante en nuestra aula, en la pantalla, algo que impresione mucho, no hace falta que nos esforcemos en que el alumno preste atención. De repente, muchas veces se queda ensimismado en eso, ¿no? De hecho, tengo un compañero que en ocasiones utiliza imágenes muy potentes a nivel visual cuando ve que no le está haciendo ningún caso. Cuando hay un ruido tremendo, es profesor de secundaria y además de aulas que es de grupos de alumnos que presentan ciertas dificultades, ¿no?, en cuanto a aprendizaje y no depende ya de dificultades debido a trastornos y demás, sino bueno, pues a conducta. Resulta que él me comenta, yo pongo cierto tipo de imágenes un poco escabrosas que rápidamente llaman la atención de todos y se quedan callados. Además, es una persona con muchísimo conocimiento en varios ámbitos de mediación, psicología y demás. Vamos, que no es una locura, es algo que ha utilizado. Suelen ser imágenes que presentan valores y actitudes muy potentes en las imágenes y fijaos que pues es eso, es utilizar la atención selectiva en el aula para llamar la atención del alumno. Es una cosa que me comentaba y decía, vaya, y funciona. Imaginemos que estamos en una sala en la que, bueno, pues hay diferentes personas que están conversando y, bueno, nosotros somos una de esas personas que estamos escuchando, ¿no? Dentro de un grupo. Imaginemos que
Dentro de este grupo vemos que esta persona está escuchando a otra pareja hablar de una conversación, pero claro, aquí a su alrededor vemos que hay más personas que están conversando entre sí, con lo cual, ¿qué tipo de atención debe estar utilizando para poder escuchar en especial a estas dos personas que tiene delante? Mm, Ahí va más el de tipo selectiva, ¿verdad? Porque de hecho es que, claro, puede ser que incluso que estas conversaciones, alguna de ellas en algún momento le interese algo que haya escuchado detrás de ellos, de ella. Pero puede ser que, claro, por también un poco, pues, que está dentro de este grupo y por educación, pues debe mantener un poco la atención de lo que se está conversando. Pues a veces Yolima dividida, podría ser. Sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Puede ocurrir, o alternante, porque justamente con las conversaciones sí que es cierto que ocurre que si te interesa algo que estás escuchando, por otro lado, dejas de escuchar normalmente lo que dicen los demás y entonces la atención, más que dividirse, lo que ocurre es que tiene que alternar. Entre otra cosa que has escuchado que te interesa, pierdes la atención de lo primero, ¿verdad? Sería más bien ahí alternante, pero sí, sí, también podría darse, o que se divida incluso, ¿no? Un poquito los que tienen la habilidad, eso ya es. Aquí, por ejemplo, en el coche, pues esto es algo que, aunque tristemente lo vemos muy frecuentemente, alguien conduciendo y también utilizando el móvil. Aquí, ¿qué tipo de atención puede ser que se está utilizando? Y aquí, Johan dice que alternante. Atención sostenida. Alternante. Focalizada, alternante. Vale, pues. O selectiva. Ya estáis haciendo un poco pruebas de, a ver, yo voy a decir todas. Fijaos, quería sobre todo dar a entender, aunque siempre puede haber un poco de todas esas atenciones que habéis comentado, pero sobre todo estaría entre más bien dividida, alternante. Y me ha parecido bien, de hecho, que creo que lo comentaba por aquí, ha sido Andrés, creo, o ay, ahora no me acuerdo. Johan. Johan comentabas que alternante. Y está bien también. Sí, puede ser sostenida porque si se mantiene mucho tiempo en el móvil va a ser sostenida, que también comentaba Andrés por ahí, pero sobre todo quería decir, o dividida o alternante. Puede ser que si la persona ha ganado tanta habilidad al volante y al celular que es capaz de no prestar mucha atención lo que hace con el celular a la vez que está conduciendo, puede ser que se esté dividiendo la, la atención. Pero parece ser, y por las experiencias que suceden, que como normalmente las personas que utilizan mucho el celular en los vehículos tienden a tener mayor número de accidentes, eso significa que la atención se está alternando especialmente. O que se está dividiendo tanto que se pierde mucha capacidad en, por ejemplo, la conducción. Podría ser eso también, se podría dar. Por eso a veces es muy difícil saber si es más bien alternante o dividida. Puede ser que alternante si prestamos demasiada atención al móvil, aunque estemos conduciendo, porque ya como automatizamos conducir, a veces pues no hace falta ni prestar atención a la conducción. Y después volvemos a la conducción a los 2 segundos, momento en el que puede haber sucedido algo. Esto no hay que hacerlo, está claro. Pero vaya, sería como un ejemplo de dividida, aunque según situaciones alternante. Claro. Ya es que es difícil recordar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hemos dicho por el momento focalizada, sostenida, ya la hemos comentado, no. Hemos comentado focalizada, selectiva y dividida sobre todo. Nos queda la sostenida y la alternante. Claro, aquí nos quedan 2 ejemplos. Aquí lo que básicamente nos están diciendo es que la persona está llenando un vaso. Claro, el vaso tarda un tiempo en llenarse, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de atención deberé mantener para saber en qué momento he de cerrar el grifo?
Vale, va por ahí. En realidad es eso, ¿eh? Es una atención sostenida. Cuando hay un estímulo sobre el que he de prestar atención durante un periodo largo de tiempo, va a ser sostenida. Una explicación en el aula de un concepto que sea muy complejo e implique que la persona haya de mantener la atención durante 10 o 15 segundos para entenderla, también es atención sostenida, por ejemplo. Y cuesta. La atención sostenida se va desarrollando, y se puede ir entrenando. Este es otro caso, y esto ocurrió mucho durante el COVID. El trabajo en casa, pues estar, por ejemplo, realizando tareas del trabajo en el ordenador y a la vez estar cuidando de los niños. ¿Eso qué es? Atención de tipo, la que nos queda, más que nada, sería. Pero bueno, ahí dividida también podría ser que alguien tenga la habilidad de poder prestar atención tanto al trabajo como al niño a la vez. Pero es más bien alternante porque son dos, son sobre todo el tema de estar trabajando, ¿no? De realizar alguna tarea de trabajo implica mucha intensidad mental y eso nos consume todos los recursos. Entonces, cuando estamos trabajando, no podemos a la vez estar prestando atención al niño, porque es que se nos va entonces toda la información, ¿no? que estábamos reteniendo sobre el trabajo. Yolima ya creo que sí, me da a entender que es que a lo mejor el tema de la atención, ¿verdad? Pues como a muchos otros, como a mí también, resulta que la atención la he tenido que ir trabajando a lo largo del tiempo, pero se me dispersaba muchísimo, ¿eh? Y aquí nada, simplemente mostrar que la atención de tipo selectiva es aquella que decíamos que ayuda a focalizarnos en algo concreto cuando hay muchos estímulos a la vez que compiten entre sí. Es algo que se va desarrollando de forma más tardía en el tiempo. Por eso a los niños les cuesta mucho lo de que en un ambiente en el que hay muchos estímulos, el poder centrarse en algo en concreto. Eso lo hemos visto de manera muy frecuente. Pero también ocurre con la atención de tipo sostenida. La atención sostenida también se desarrolla de una manera lenta y es realmente en la adolescencia cuando se desarrolla por completo. Por lo tanto, bueno, es algo a tener en cuenta en el alumnado, ¿no? Que podemos tener la suerte de tener a alguien en primaria, algún alumno que ya tenga muy desarrollada este tipo de atención, pero lo habitual es que hasta la adolescencia no la desarrollen. Cuidar del bebé y trabajar, ¿verdad? Yo eso lo he vivido no hace mucho también, Yolima. Es que tengo una nana de 3 años y justamente durante el COVID, pues claro, coincidió el que tuvimos a la chiquilla y a ver, pues a trabajar y mientras la chiquilla en casa y uf, sí, sí, sí. Eso lo he tenido que entrenar mucho, lo de atender a 2 cosas a la vez o 3 o 4 muy intensas durante ese periodo. Bueno, nada, eso pensemos que es un entrenamiento, pensemos en positivo. Y ya veis, pues aquí os ponía que la atención es un recurso muy limitado, lo hemos visto, ¿eh? En nuestras aulas. Hombre, son un regalo. Los, los, los hijos son un regalo, pero vaya, por otro lado, claro, tenemos que atender también otras funciones y vaya, pues lo hemos notado, ¿no? Sobre todo en la época así de confinamiento, pero bueno, ya pasó, realmente. Como decíamos, pues bueno, la atención es un recurso muy limitado, depende de muchos factores. Por ejemplo, de lo desarrolladas que tengamos una serie de habilidades relacionadas con funciones ejecutivas. Después en el tema 3 hablamos de esto. Además, resulta que se consume la atención. Resulta que cuando se produce un nivel de carga cognitiva, de carga mental o carga atencional alta, rápidamente vemos que esa atención se reduce, nos damos hasta cuenta, no somos capaces de retener esa focalización, esa atención hacia ese estímulo que nos interesa, ¿no? O deberíamos atender, nos cuesta. Y también depende mucho, pues bueno, de que si ese estímulo o esa tarea resulta muy compleja, ¿no? O implica el hacer mucho esfuerzo para poder mantener la atención sobre él. Los estados emocionales y motivacionales, por ejemplo, sabemos, y pongo un extremo, ¿no? de una situación, la ansiedad y el estrés y la depresión, bueno, generan una caída tremenda de la atención.
Y bueno, pues ya veis que hay un conjunto de factores que son más bien de tipo biológicos, ¿no? O internos, y también pues los factores externos, en nuestro caso los de tipo pedagógico o didácticos, van a afectar mucho según qué tipo de estrategias utilicemos. Y ahí las metodologías activas pues son una herramienta a favor para potenciar la atención. Pues bueno, también van a afectar mucho a la atención, decía, ¿no? Esos aspectos de tipo pedagógico. Claro, nos dicen estrategias que podemos utilizar en el aula. Un poco lo hemos adelantado. Metodologías activas y experienciales. Es decir, que el alumno realmente sea actor en el proceso de creación de ese conocimiento que está adquiriendo. Claro, siempre guiado por el profesor. Eso siempre pondré esa coletilla. El profesor ahí es esencial para que se pueda dar ese proceso de desarrollo de ese conocimiento, trabajando realmente el alumno como primer actor, ¿no? Primer elemento que debe participar en ese desarrollo del conocimiento. La multisensorialidad, ¿por qué? Decíamos que cuando damos información desde diferentes modalidades, es probable que alguna de esas, bueno, primero que se conjuguen las diferentes modalidades para explicar determinado concepto. Y después que a lo mejor puede ser que alguno de nuestros sentidos en ese momento pueda ofrecer mayor oportunidad a eso que estamos aprendiendo que si solamente ofrecemos información por una vía sensorial. Podemos, por ejemplo, podemos dar un ejemplo de una situación en la que haya una gran cantidad de información de tipo visual, pero haya un silencio tremendo y si damos información de tipo auditiva, esa no tenga que competir con el resto de estímulos de tipo auditivos, entonces eso ayudaría a que algo en concreto que queremos dirigir a la persona llegue con más facilidad. Entonces, la multisensorialidad podría ayudar mucho en los casos de atención. Utilizar tecnología, porque además, a su vez, hace uso en muchas ocasiones de esta multisensorialidad. Movimiento físico o incorporar música, básicamente también para utilizar otras vías sensoriales, modificar un poco el ritmo de la enseñanza gracias al movimiento físico, la incorporación de algo que es diferente a lo habitual, como por ejemplo la música. Y esto, claro, esto es lo más complicado a lo mejor, el desarrollo de funciones ejecutivas. Y ahora veremos un poco a qué nos referimos exactamente, pero hablábamos de no solo funciones ejecutivas, sino también habilidades de pensamiento, que son cosas mucho más concretas, pero que están muy relacionadas con las funciones ejecutivas y entonces están más relacionadas con, en términos generales, con la planificación, decíamos, la capacidad de regularnos a nivel conductual o emocional, la capacidad de inhibir conductualmente cierto comportamiento o bien aumentar nuestra flexibilidad mental, todo esto, ¿no? Y ya lo habíamos comentado, pero hay muchas técnicas como por ejemplo tipo mindfulness, ¿no? O eso más bien dirigidas al desarrollo de la atención, pero se puede también utilizar algunos juegos en el aula con algún tipo de tecnología que ayude a que la persona pueda mantener durante más tiempo su atención sobre algo concreto que queda señalado o que él debe buscar algo concretamente dentro de la pantalla, ¿no? En la que se presenta la información. Se pueden hacer diferentes tipos de juegos para potenciar un poco la atención. Y ya solamente nos quedaría la memoria, que vamos a hacer así un vistazo muy rápido y así pasamos al tema 3. Solo comentaros sobre todo la última, digamos, el último modelo, ¿no? Que se ha mantenido en el tiempo y que se le sigue dando validez en cuanto a cómo se explica que funciona la memoria. Y es ese concepto, el de modelo multialmacén, se sigue manteniendo hasta el momento. Responde sobre todo a cómo la información se puede retener más o menos tiempo en nuestro cerebro. Aquí veis que hay 3 tipos, según este tipo de modelo. Claro, se le llama, por cierto, modelo multialmacén en el sentido de que da a entender que la memoria se almacenaría en diferentes momentos y sitios, lugares de nuestro cerebro, ¿no? Estaría contenida como en diferentes receptáculos, digamos, según sus características. Esto hay que tomarlo con cuidado porque el concepto da como a una interpretación errónea. Al fin y al cabo, cuando ya memorizamos en último término la información, esta se distribuye por muchísimas zonas del cerebro, de la corteza.
Entonces no se puede decir que solamente se almacena en la región temporal, ¿no? Que es una zona muy importante para esto. También se almacenan en otras zonas del cerebro más posteriores, occipital, parietal, como también frontales, con lo cual no es que se almacene en concreto en un almacén, en un lugar concreto, sino que aquí se refiere sobre todo a los 3 tipos de memoria que se pueden generar a lo largo del tiempo, sobre todo. Pero sí que es cierto que también se almacenan en diferentes zonas, un poco, ¿no? Ahora veremos para podernos explicar mejor. Entonces vemos que hay como 3 tipos de memoria, la de tipo sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. Y resulta que normalmente la memoria comienza siempre con la de primer tipo, memoria sensorial. Recibimos información por los diferentes sentidos y esa memoria se refiere a esa información que queda retenida en nuestro cerebro durante no más de 1 segundo, 2 segundos. Para poneros un ejemplo, es esa información que, por ejemplo, cuando vemos algún objeto muy luminoso y cerramos los ojos, podemos mantener de repente una imagen, como si fuese la contraria, ¿no? Sería que veríamos una imagen en blanco y negro, ¿no? Veríamos puntos de luz que generarían una imagen de aquello que hemos visto tan luminoso durante un periodo de tiempo. Es un fenómeno que realmente responde a esas células de nuestros sensores que siguen reteniendo esa información durante un tiempo y se la envían a la corteza primaria. Entonces, claro, es una información que no dura mucho tiempo y depende de si es relevante o no que pasará al siguiente estadio. Claro, entonces esa memoria sensorial, esa información que se puede o no, digamos, que podría o no pasar a la siguiente fase, si es relevante, si es importante, y eso significa, por ejemplo, que a nosotros nos interese o que nuestro cerebro reconozca que es importante porque nos va a ofrecer una recompensa, y eso es algo más automático, no tenemos que entrar nosotros en juicios de pensar si es importante o no. O bien porque tiene alguna característica muy importante, como por ejemplo el volumen, la intensidad o alguna característica de este tipo. Eso hace que la información de tipo sensorial pueda pasar a la de memoria de corto plazo. Y aquí la memoria de corto plazo sí que ya empieza a ser algo más importante para nosotros. Si ha pasado allí, puede ser que o la retengamos durante unos segundos y tal vez no la utilicemos más, o si es muy importante ya podría pasar a transformarse en una memoria a largo plazo. Comentabas, Viviana, que cuando se nos queda más en la memoria, cuando vemos las cosas, yo le digo memoria fotográfica. Todo lo que se va se me queda más que aquello que puedo escuchar o leer. Debo escribirlo para verlo. Vale. Sí, sí, puede ser que tengas más desarrollada cierta, cierta, cierta vía sensorial y a su vez la capacidad para memorizar ese tipo de información. Aunque nos dice, la neurociencia nos dice otra cosa, nos dice que en general es preferible utilizar todas las vías sensoriales y por lo tanto la multisensorialidad, pero es cierto que hay personas que tienen muy desarrollada cierta capacidad de tipo sensorial y por lo tanto le puede resultar más fácil. Y bueno, por lo general somos muy visuales, eso es también otro aspecto a tener en cuenta. El ser humano tiene muy desarrollada esa vía y la capacidad también de memorizar esa información, que no otras especies animales, por ejemplo, que utilizan el oído, el olfato para memorizar mejor otros aspectos. Pero sí, es verdad que, bueno, luego está lo de la memoria fotográfica, resulta que hay una situación en la que se da ese hecho. Existe personas que tienen la capacidad de, con un simple vistazo, recoger toda la información que puede contener un estímulo muy complejo. Eso también es otra cosa aparte muy interesante. Pues ahora hablaremos un momento de la memoria a corto plazo. Si resulta que la información que acaba de quedar retenida en la memoria a corto plazo es muy importante para nosotros o significativa,
¿no? Como nos dicen mucho en el aula, que la información para el alumno sea significativa, que tenga significado, porque es una información que resulta próxima para él, ¿no? En cuanto a su entorno en el que se encuentra, que tenga relación, ¿no? Con todo aquello que él vive. Pues normalmente esa memoria a corto plazo se puede transformar a memoria a largo plazo, pues eso, depende de la importancia que pueda tener o no esa información. Ahora veremos un poquito más de todo esto. Y aquí veis una cosa un poco extraña, ¿verdad? Un fragmento del cerebro que da un poco de así de repelús. Pues bueno, resulta que a esto se le llama hipocampo. Claro, el hipocampo, yo os había dicho en algún momento, resulta que es una zona del cerebro que se encarga, entre otras cosas, de generar memorias a largo plazo, de permitir que se generen las memorias a largo plazo. ¿Por qué? Porque el hipocampo, que es esto de aquí, es este fragmento, yo os ponía este caballito de mar aquí al lado, pero porque también se le llama hipocampus, ¿no? En griego. Y entonces, claro, por la forma que tiene el fragmento del cerebro, es que se le ha dado este nombre, hipocampo. Creo que, no sé si la traducción literal es como monstruo de mar o algo así. Y bueno, pues entonces por eso se le llama hipocampo a este fragmento del cerebro, por su similitud con el caballito de mar y con su otro nombre, ¿no? Y entonces resulta que esta porción del cerebro es la que se encarga, sobre todo, de que se puedan generar memorias a largo plazo. Es la que permite que la información se retenga durante un periodo de tiempo corto, allí en el hipocampo, se le una otro tipo de información, por ejemplo, de tipo emocional, y que se le dé el tiempo suficiente al cerebro para generar determinados circuitos donde se va a guardar definitivamente esa información ya a largo plazo. Al menos así comentan la teoría. Y aquí entra además en juego un proceso que llaman memoria de trabajo. Ahora comentaremos un momento sobre qué es esto de la memoria de trabajo. Es parte de la memoria a corto plazo, en cierto sentido, está muy relacionada. Y bueno, de todos modos, os ponía esta imagen del típico señor, ¿verdad?, que está en la recepción de un hotel. Pues un poco así trabaja el hipocampo. Lo que hace es, pues, hacer que la información a corto plazo espere un momento para considerar qué tipo de información es y entonces dónde albergar dicha información en el cerebro en el caso de que nos interese. Pues un poco sería esa la función que tiene y que se parece, ¿no?, a esta simbología que han creado aquí. Y os quería comentar esto, claro, que la memoria a corto plazo realmente es muy limitada. Por un lado, como comentaba este autor, George Hermitage Miller, él decía que la memoria a corto plazo, y esto es cierto, puede retener aproximadamente como 7 elementos de información. Por ejemplo, pueden ser palabras. Somos capaces de retener entre 7, bueno, más menos 2 elementos, de 5 a 9 palabras, cuando nos dicen, por ejemplo, una lista de palabras, por ejemplo, de 10 palabras, y nos dicen repítelas. Pues somos capaces de memorizar de repente, gracias a esta memoria a corto plazo, entre 5 y 9 palabras. A medida que repetimos digamos, este juego, podríamos ir aumentando la capacidad de palabras que vamos memorizando. Y ahí es donde empezaría a entrar la memoria a largo plazo también, a jugar un poco en la partida, ¿no?, en la de aumentar el número de palabras que podemos retener. Pero la información de la memoria a corto plazo solamente se retiene como unos 5 o 30 segundos aproximadamente, comentan. Y claro, si hacemos uso dentro de la memoria a corto plazo de un proceso que llamamos memoria operativa, es que a lo mejor podríamos hacer que esa información, que solamente se puede retener unos 30 segundos, tenga más significado para nosotros y entonces se retenga durante más tiempo. Son como estrategias que utilizamos para poder mantener más tiempo en la memoria a corto plazo una información para que pase a la memoria a largo plazo. Por ejemplo, nos dicen un número de repente que no tiene sentido para nosotros, pero si nosotros ese número lo descomponemos y ya ahí empezamos a utilizar un proceso mental. Esa es la memoria operativa o la memoria procedimental o instrumental.
cuando hacemos uso de esa memoria operativa y empezamos a transformar la memoria, la información que tenemos a corto plazo, por ejemplo, como os decía, pues el número de teléfono, ¿no?, que nos acaban de decir, pues le intentamos dar sentido con valores que recordemos que son importantes para nosotros. Ahí es cuando entonces hacemos uso de esa memoria operativa para poder retener esa información un poquito más y entonces que tenga significado y pase a la memoria a largo plazo. Aquí, de hecho, había puesto un ejemplo, a ver si lo encuentro. Sí, aquí decía, pues, imaginemos este otro número, 20071969. Claro, nos lo dicen así y realmente en la memoria a corto plazo lo podríamos retener repitiéndolo. 20071969, 20071969. En el momento que dejemos de repetirlo, se nos olvidará. Pero si utilizamos la memoria operativa o la memoria de trabajo, si nos damos cuenta de repente, aquellos que tengan esta fecha como algo importante, el 20 del 7 de 1969, resulta que fue la fecha en la que alunizó, ¿verdad? Por primera vez un hombre en la Tierra, ahí en la Luna. Alunizó, bueno, pues sí, allí directamente alunizó en la Luna, decía. Y podemos entonces utilizar esta fecha para darnos cuenta de que es exactamente este número, entonces ya tiene significado para nosotros y no vamos a tener que hacer gran esfuerzo para memorizar ese número, porque en realidad ya le hemos dado sentido, significado y de repente pasa a la memoria a largo plazo, ese número que nos acaban de decir. Básicamente así trabaja aproximadamente la memoria de trabajo. Se encarga de hacer algo con la memoria a corto plazo y o bien la transforma a memoria a largo plazo o bien ejecutamos algo, una acción, un proceso o una resolución de un problema. Y bueno, pues básicamente os decía eso, la memoria operativa es algo muy parecido a la memoria de corto plazo porque hace uso de ella, aunque no es exactamente lo mismo. Son como una serie de procesos que hacen uso de la memoria a corto plazo para, bueno, transformar la información a largo plazo o resolver un problema, etc. De esto no os preocupéis porque estos tipos de memoria no los vamos seguramente a preguntar, simplemente que sepamos que bueno, pues existe esa memoria a corto plazo y esa memoria a largo plazo y dentro de la memoria a largo plazo hay diferentes tipos. Un tipo de información de la que digamos somos más conscientes y que podemos emplear de forma digamos que podemos traerla al presente de una manera activa cuando queremos, por ejemplo, cuando queremos recordar algún evento o el significado de algo, pues ese tipo de información de la memoria a largo plazo se llama de tipo explícita, declarativa, no os preocupéis mucho por esto. Y hay otra información a largo plazo que no somos conscientes de estar utilizando, aunque esa memoria esté en nuestro cerebro y que nos permite, pues bueno, por ejemplo, hacer uso de estas habilidades que poseemos, que se han ido grabando sin que nos demos cuenta en la memoria a largo plazo y que, bueno, son parte de la memoria a largo plazo y son memoria de tipo implícita. Pero bueno, esto no es interesante. Sobre todo lo importante sería esto. Estrategias para poder desarrollar la memoria a largo plazo. Se parecen mucho a aquellas que pueden utilizarse y de hecho pues van a coincidir en algunos casos con aquellas que se utilizarían para potenciar la atención, porque al fin y al cabo cuando fomentamos la atención también vamos a ayudar a que la información pase de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Por ejemplo, voy a emplear una variedad de metodologías. Se refiere a nivel didáctico, pedagógico, porque a medida que vamos cambiando en el aula de formas de trabajar, puede ser que el alumno también atienda más en determinados momentos en esos cambios y de repente memorice con más facilidad aquello que se empieza a trabajar en esas diferentes etapas que se están utilizando en esas metodologías. Este concepto es un poco complicado, el de principio de primacía-recencia. Se refiere a que todo aquello que se aprende en un periodo de tiempo, al principio y al final, queda retenido mejor en el cerebro. Primacía, todo aquello que se aprende al principio de un proceso. Recencia, todo aquello que se aprende al final de ese proceso. Eso es cierto, ¿eh? En una explicación uno se acuerda más de lo que aprendió al principio y sobre todo al final, pues,
debido a que al principio tenemos mayor cantidad de atención y al final recordamos, junto con la memoria a corto plazo, recordamos más aquello que acabamos de aprender al final del todo. Claro, pues lo que tenemos que hacer en el aula es comenzar con algo que es realmente relevante, importante que recuerden, y acabar, por ejemplo, con una revisión de todo lo que hemos aprendido. Así utilizamos, por ejemplo, el principio de primacía y retencia en el aula. Concentrar el trabajo sobre los objetivos de aprendizaje para, pues bueno, utilizar también este fenómeno, por ejemplo, sobre todo junto con el de primacía y retencia. Si comento los objetivos tanto al principio como al final, seguramente van a quedar muy claros y se van a mantener en la memoria del individuo. Combinar información visual y verbal. Se refiere a un poco información de tipo multisensorial. Si consigo hacer que se aprenda lo mismo mediante diferentes vías sensoriales, se va a quedar retenido durante más tiempo, como vimos. Enseñar a otros se refiere a que el mismo alumno sea capaz de explicarle a sus compañeros aquello que acaba de aprender. Con eso lo que hace es traer al presente esa información, la reactiva y se vuelve a guardar con más digamos, con un esquema más reforzado de ese concepto que ya tenía aprendido. La relevancia, referido un poco al significado que puede tener la información para el alumno. Hay que intentar que esa información esté relacionada con algo que sea cercano al ámbito del alumno. Reflexionar sobre la información para poder traer al presente aquello que se ha aprendido, volver a trabajar con ello y volverlo a memorizar, pero con un significado aún más potente. Con eso es con lo que queremos básicamente referirnos al reflexionar. Recodificar la información es darle otro significado. Si, por ejemplo, hemos aprendido algo, pero lo podemos, imaginaos, transferir a algo que sea muy práctico o algo que tenga más significado para nosotros, con esto estamos recodificando esa información, le estamos dando otro sentido, otro significado. Dar feedback a través de evaluaciones formativas, claro, lo que decíamos, no solamente indicar la nota final y con eso acabar la evaluación, sino indicar en qué a lo mejor nos hemos podido equivocar, qué es lo que podríamos hacer para resolverlo y qué técnicas o estrategias podríamos utilizar para alcanzar los objetivos. Utilizar el conocimiento que poseemos de manera multisensorial, pues bueno, además de aprenderlo, podemos también luego practicar de nuevo, pues mediante tanto la vista, el oído, como de forma manipulativa, con esa información que ya poseemos para reforzar esa memoria. Y repasar, bueno, pues volver a trabajar sobre los contenidos, pero de un modo diferente. Se refiere un poquito pues desde estrategias como volver a repetir esa información en varias circunstancias, en varias ocasiones, como utilizar todas estas estrategias que hemos comentado que hacen que la información vuelva de nuevo a ser utilizada desde la memoria a largo plazo al presente para poderla, digamos, reforzar y que vuelva a almacenarse de nuevo en la memoria a largo plazo. Pues estas son algunas de esas estrategias que podemos utilizar y que sí se ha visto que normalmente sí que tienen mucha utilidad a la hora de reforzar la memoria a largo plazo. Y nos quedan 10 minutitos, podemos comenzar un poquito con el tema 3, más que nada sobre todo para introducir probablemente y ver si acaso como mucho alguna habilidad de pensamiento. Ya veis que este tema sí que está más relacionado, como os decía, sobre qué tecnología podemos utilizar para desarrollar determinadas habilidades. Y por eso aquí veremos sobre todo pues, aspectos como cerebro e inmersión de las TIC, las funciones ejecutivas y las habilidades de pensamiento y tecnología, porque sobre todo el tipo de tecnología que queremos aplicar en el alumno son aquellas que refuercen este tipo de habilidades. Funciones ejecutivas, que es algo mucho más amplio, y las de pensamiento, que se refieren a algo más concreto y que están muy relacionadas con las funciones ejecutivas. Ahora veremos un poquito a qué nos referimos. Los objetivos son muy sencillos, sobre todo identificar las funciones ejecutivas que son y la importancia que tienen para
para el individuo y después descubrir cuáles son las habilidades de pensamiento. Nada, pues por funciones ejecutivas hay muchísimas definiciones. Si os vais a Internet vais a encontrar una gran cantidad de autores que hacen diferentes definiciones en función de aspectos como pues dónde se encuentra situada, entonces las áreas que emplea, qué procesos cognitivos son los de los que forma parte, las funciones ejecutivas, qué consecuencias a nivel conductual pueden tener las funciones ejecutivas, pues también son otro modo de definir qué son las funciones ejecutivas, y nadie se equivoca. En realidad, como que todos los autores aportan información sobre qué son las funciones ejecutivas, pero a mí me interesa mucho la de Muriel-Lesac porque le da un aspecto muy práctico, ¿no? A qué son las funciones ejecutivas, para qué sirven realmente. Ahora veremos cuáles son, pero me gusta más esta definición en cuanto a para qué nos sirven, básicamente. Él comenta que son como capacidades mentales esenciales, son básicas para el ser humano. ¿Para qué exactamente? Pues para poder tener una conducta eficaz, es decir, aquello que lleva a cabo sirva para alcanzar algo sí o sí. Por otro lado, tener mayor creatividad y por último, que esas conductas socialmente sean aceptadas, sean correctas. Fijaos que no es poco, ¿eh? Estamos hablando de que aquello que hagamos en el día a día nos aporte algo beneficioso, que puede ser algo muy pragmático, ¿no? Como puede ser algo a nivel financiero, pero también puede ser a nivel emocional, puede ser algo relacionado a nivel familiar, con los amigos y demás. Aumentar la creatividad, desarrollarla. Y por último, que nuestras conductas a nivel social estén bien vistas. Vamos, es, digamos, un poco el todo, ¿verdad? Para tener, digamos, éxito, ¿no? A nivel de todos los aspectos, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional y académico. Aquí os voy a poner un vídeo y creo que podría ser que acabásemos con esto, con esta parte, hoy, quiero decir, con el vídeo, acabaríamos con él probablemente, y así os pongo exactamente una definición más exacta de algunas características relacionadas con las funciones ejecutivas. A ver, pongo aquí primero el enlace y pongo el vídeo, que lo tengo, que nos van a explicar, pues bueno, qué son exactamente las funciones ejecutivas, una descripción de 3 aspectos muy importantes que lo definen, relacionado a qué 3 procesos cognitivos son los que están más relacionados con las funciones ejecutivas, dónde se alberga ese tipo de proceso cognitivo en términos generales, la función ejecutiva, aunque ya hemos dicho que en el prefrontal en algún momento, pero aquí nos lo explican de manera más profunda. Ahora, la ciencia nos dice que los cerebros, mentes, no nacen, se construyen. En el centro de esta arquitectura dinámica se encuentra un conjunto de habilidades denominado función ejecutiva y autorregulación. La autorregulación y la función ejecutiva en los niños son ingredientes clave para su rendimiento durante toda la vida. No se trata únicamente de aprender el lenguaje o de aprender los números o de aprender los colores. Debemos ser capaces de trabajar de forma efectiva con los demás, de enfrentar distracciones, de manejar demandas múltiples. Estas son realmente habilidades que contribuyen a la productividad de la fuerza laboral. Pienso que los educadores buscan justamente eso. Y cuando describimos lo que entendemos por función ejecutiva, dicen, sí, eso es. Ese es exactamente el problema. Estos niños pueden decirme estas reglas, pero no son realmente capaces de usarlas. ¿Qué es la función ejecutiva? Tal vez la mejor manera de pensar en ella es imaginarla como un sistema de control de tráfico aéreo en el cerebro. Al igual que un sistema de control de tráfico aéreo, debe manejar muchos aviones que se mueven en muchas pistas con una perfecta sincronización. El niño debe manejar una gran cantidad de información
y evitar distraerse. Involucra entonces la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. Supongamos una situación en la que un niño tiene que esperar su turno para realizar una actividad. En primer lugar, el niño debe tener control inhibitorio. Debe poder abandonar lo que está haciendo para permitir que otro niño tome su turno. Pero cuando le toca nuevamente su turno, también tiene que recordar qué es lo que se supone que debe hacer. Y entonces se requiere de la memoria de trabajo. Si los niños a los que les toca el siguiente turno no hacen algo impredecible, el niño de nuestro ejemplo debe ser capaz de ajustar lo que hará enseguida. Eso requiere flexibilidad mental. Los niños que experimentan dificultad con estas habilidades a menudo parecen simplemente no estar prestando atención o que deliberadamente no quieren controlarse. Si el niño no tiene autorregulación, se porta mal y el maestro lo pone en el rincón de pensar, entonces el niño se pierde parte del aprendizaje que ocurre en el aula. Esto hace que se sienta más perturbado porque se queda atrás, vuelve a portarse mal y se produce una espiral contraproducente. ¿Cómo se desarrolla la función ejecutiva? En los niños pequeños e incluso en los bebés, se comienzan a ver las raíces de las habilidades de la función ejecutiva. Lo que sucede en nuestro cerebro es increíblemente complejo. La corteza prefrontal, o el tercio delantero del cerebro, es importante para la función ejecutiva, pero es algo más que la corteza prefrontal. Esta región no actúa sola, está involucrada en el control del comportamiento a través de sus interacciones con todas las demás partes del cerebro. El cerebro va de una situación donde numerosas neuronas se comunican muy estrechamente unas con otras e ignoran al resto del cerebro, hasta estas redes extendidas que conectan las diferentes áreas. La función ejecutiva cambia a lo largo de la vida. Mejora radicalmente en los primeros años. Continúa haciéndolo durante la adolescencia. Y no es hasta la edad adulta temprana que se tienen las redes de tipo adulto, que son muy fuertemente activadas y que conectan las diferentes regiones cerebrales entre sí. Creemos, asimismo, que es posible entrenar a las funciones ejecutivas. Es tal como ir al gimnasio, de modo que mientras más se practiquen estas áreas, la capacidad se vuelve más fuerte porque se aspira a fortalecer esas conexiones neurales. De forma lenta pero segura, se nota que el niño ingresa al mundo con estas habilidades que le permiten llevarse bien con los demás, cambiar las reglas, ser flexible, lograr nuevas cosas y hacerlo sin miedo. Si no adquirimos estas habilidades durante la infancia y la adolescencia, que es cuando se activan, estaremos realmente mal preparados cuando seamos adultos para mantener un trabajo, un matrimonio y para criar a nuestros hijos, para convivir con los demás, básicamente para ser parte de la sociedad. Estaba leyendo lo que decía Javier. Viene muy bien además un poco como resumen, ¿verdad? Porque aquí nos comentaban, y ya con esto termino, que ya ha acabado justo ahora la sesión. Comentaban 3 procesos, ¿verdad? Pero aquí además Javier como que nos amplía un poquito más la explicación. Ellos comentaban memoria de trabajo, la que estábamos comentando antes, esta que nos permite retener por un tiempo la información cuando es importante, la información de la memoria de corto plazo, flexibilidad mental e inhibición. Además, aquí también nos comenta Javier, pues bueno, esa capacidad también, ¿no?, de anticipación, ¿verdad?, gracias a desarrollar la atención por medio de todos estos procesos, la planificación. Entonces, es verdad que según autores se van dejando algunos procesos cognitivos. Por ejemplo, aquí en el temario, lo digo por si lo veis, aparecen, sin embargo, estos otros 4 componentes: formulación de metas, planificación, desarrollo y ejecución, evaluación. Es otro planteamiento de otro autor.
Aquí sería pues básicamente que primero marco unos objetivos, después planifico qué hacer para alcanzarlos, después gestiono en el tiempo si esa planificación la estoy llevando a cabo correctamente y al final evalúo si he alcanzado los objetivos. Ya veis que entonces hay muchísimas definiciones, ninguna se equivoca en realidad, todas hacen alusión a aspectos de las funciones ejecutivas. Es un término muy complejo y bueno, pues lo digo en el sentido de que si leéis diferentes explicaciones de qué son las funciones ejecutivas, probablemente no se estén equivocando, sino que estén dando diferentes enfoques y todas son válidas. Y bueno, lo vamos a dejar, si os parece, aquí. El próximo día os comento unas pequeñas cosas más sobre funciones ejecutivas y así que vemos las 10 habilidades de pensamiento de Monereo y Castelló. Bueno, pues nos vemos pronto. Siempre me quedo un poquito corto de tiempo. Me gustaría ahí tener un poquito más de tiempo. A ver si la próxima sesión tenemos algo más de tiempo con una sesión doble y así también podéis vosotros comentarme. A mí me interesa muchísimo más eso. Y bueno, pues nos vemos el próximo día. Hablamos sobre habilidades de pensamiento y sobre metodologías activas. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo a todos. Nos vemos pronto. Cuidaros mucho. Igualmente, muchas gracias. Feliz día. De hecho, ya yo creo que con esta sesión hoy nos hemos despertado. Y otros dormidos, seguro, porque estaríais cansadísimos a estas horas. Pero sí, mucha información de golpe. Bueno, un saludo a todos. Nos vemos.